del 1 al 8. Y ya va a llegar Carlos para dar su punto de vista del 8 al 16. Voy a compartir de nuevo. Avísame cuando estén viendo. Ahí se Ahí ve, se ve, profe. profe. Se ve, profe. Bueno, hay solo un comentario. No sé quién puso para grabar la clase, pero eso traten de consultarlo antes con los docentes. O sea, aparece la advertencia, la alerta de que se está por grabar la clase. No hay problema en mi caso, pero les dejo ahí el consejo de que queda una alerta y que el que está compartiendo o el que está hablando, en realidad creo que el anfitrión se da cuenta de que se está grabando. ¿Sí? Bueno, vamos al ejercicio número 1. Dice, según el regulador lineal de la figura, responder. Esto es normal de que se crucen con una figura, un circuito que no sea tal cual está en la filmina. Así que tengan cuidado con eso. Tienen que tratar de identificar los componentes principales, las configuraciones, para que no nos tomen por sorpresa esas imágenes. Mencione qué tipo de regulador es. ¿Qué respondieron? ¿O no respondieron? Básico completo con punto medio, ¿puede ser? Serie simple. Eso, el primer comentario que no sé quién vino, eso habló del rectificador. Pero el ¿No es lineal rectificador, serie? ¿cómo? ¿Rectificador lineal serie? Perdón, no entendí. ¿No es regulador en serie? Correcto, correcto. Es un regulador. Perdón. No, no es un regulador serie. No es un regulador serie. El... No, me está afectando la fiebre. Me está afectando la fiebre. Está bien. Lo que quería aclarar antes de pasar a la configuración es que nos está preguntando sobre la etapa de rectificación, ¿sí? Se está preguntando sobre la configuración que hay en esta zona, por el primer comentario que se había hecho, ¿sí? La configuración está correcta, es serie. Ah, bueno. Dice, comente qué característica y rendimiento tiene comparado con los reguladores vistos. Esto es una comparación directa con el otro regulador, que sería en este caso el paralelo. ¿Qué pusieron? Yo me confundí. Pensé que era como en comparación con otros sistemas de regulación y había puesto que tiene mucha pérdida, tiene bajo rendimiento porque tiene mucha pérdida en temperatura. O sea, tiene mucho rechazo al ripple, pero tiene mucha pérdida por temperatura. Pero me confundí, no pensé que era respecto al paralelo. Sí, lo pregunta con respecto al paralelo, porque esto está hablando del regulador, de los reguladores lineales, ¿no? Y, y lo que dice es comparar con otros reguladores vistos. No contempla lo que sería el regulador Conmutado. conmutado, correcto, porque no tiene sentido comparar uno lineal con un conmutado. Sabemos que el conmutado tiene mayor eficiencia. Acá lo podemos mejorar y aclarar comparado con otro regulador lineal. La idea es que pongan acá que el regulador serie, en este caso, comparado con el paralelo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio donde veíamos cómo quedaban los rendimientos?
eh, el rendimiento de un regulador paralelo era algo así, el 30% en un ejercicio que hicimos, mientras que el serie mejoraba eso, se iba a 60%. Ese era, a eso estaba apuntada la respuesta, la pregunta. ¿Y no era que también tenés más riesgo de que se rompa y tenés que contemplarlo? Bueno, pero acá habla explícitamente del rendimiento. Ah, está bien, perdón. Ahí está. Sí, O sea que la respuesta es por el rendimiento, es la comparación entre serie y paralelo en cuanto al rendimiento. correcto, en cuanto al rendimiento. Puede ser que aparezca eso de decir qué diferencia o qué otra característica se diferencia del otro regulador. Puede ser. En este caso apunta al rendimiento. Y ahí sí, abajo habla algo de eso, de la protección, pero pregunta específicamente sobre este regulador, si tiene protección contra cortocircuito. No. No, profe. No tiene. Correcto, no tiene. En comparación del paralelo, que sí tiene una resistencia serie, la cual le ayuda, ayuda como protección de cortocircuito, y esa resistencia serie, recordemos que es la que le da el bajo rendimiento al regulador paralelo. Bien, eso sería. ¿No podríamos poner algo Pues, como un varistor de protección también? no, hay una parte en donde se le agrega una protección. Fíjense después en la filmina que se hizo ahí se le agregó un circuito. No sé si recuerda, pero estaba acá en la zona del emisor, donde cuando detectaba un alto pico o un crecimiento de corriente, había un transistor contrapuesto que lo que hacía era habilitarse a que la corriente pase por ahí y que no queme este transistor. La protección para cortocircuito en este regulador es esa. Un varistor puede ser una opción de protección, pero del lado del 220. Bueno, profe. Bueno, sigamos. Punto número 2. Mencione qué se entiende por relación de rechazo de rizado en un regulador integrado. Esta pregunta hasta la pudieron sacar de Google o de la guía. ¿Qué pusieron? ¿Alguno se anima a comentarla? Yo puse la formulita Ajá. y después puse cuántas veces cuántas veces reduce respecto a la entrada del triple. Muy bien, muy bien. Es eso. Está orientado a mitigar el ripple y la función que tiene el integrado, mejor dicho, la característica que tiene el integrado para poder reducir ese ripple es a través de su característica de rechazo de rizado, relación de rechazo de rizado. Bien, vamos al 3. Esta imagen también no es Profe, una... disculpe, ¿cómo era? ¿Lo puede repetir? ¿Cómo? el punto 2. Sí, por favor. Si lo queremos decir en una forma más simple, la relación de rechazo de rizado es una característica que tiene el regulador para reducir el ripple de la salida. ¿Estamos? O mejor dicho, me corrijo, el ripple de la entrada. Porque ustedes en un regulador van a tener un nivel de ripple acá en la entrada, Sí. que va a ser una triangular montada en la continua, y el regulador lineal va a, va a reducir de alguna forma ese rizado. ¿Cuánto lo va a reducir? Bueno, es un dato que nos da la hoja de datos, que es la relación de rechazo de rizado. Pero ahí ya me estoy extendiendo, ¿no? Volviendo al resumen,
sería la característica del regulador para reducir el ripple de la entrada del regulador. Vamos. Bueno, vamos al 3. ¿Qué tipo de convertidor es? ¿Qué pusieron? Bus. Correcto, bus. ¿Coincidimos todos? Sí. Sí, bro. Bueno, acá aparece un pequeño ejercicio. Nosotros ya hicimos un práctico referido a esto y la fórmula es sencilla. eh, sobre el cálculo de la tensión de salida para cierto ciclo de trabajo y una tensión de entrada. ¿Eso cuánto le dio? 25 volts. ¿Coinciden los demás? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente. Acá en el punto 4, yo les voy a pedir disculpas de antemano, pero nunca fue mi idea armar algo capcioso, sino que las respuestas que aparecen en este verdadero y falso eh, están puestas como en general, y acá en el armado de la pregunta se le cambia motor continuo o motor en alterna. Entonces van a ver que algunas respuestas son incoherentes, pero pueden ser tomadas de forma suspicaz como algo capcioso. Bueno, no es la idea. Pero estén atentos. Dice, la forma de controlar la velocidad de un motor en continua es la siguiente. Variando la frecuencia del estator y la del rotor, o variando la frecuencia del rotor y la tensión del estator. ¿Qué es lo que tiene de raro estas dos respuestas? ¿Y qué es continua? El rotor y el estator no varía la frecuencia. Correcto, correcto. Entonces ya de entrada estas dos no van. Variando el ángulo de disparo de un rectificador implementado en el circuito de rotor. ¿Verdadero o falso? ¿Qué respondieron? ¿Por qué rectificar si sigue siendo continua? Bueno, ahí hay que ver las implementaciones que hemos tenido en los controles de velocidad de los motores. Acá sí se puede dar tener un rectificador en la entrada. ¿Qué piensan ustedes? A ver si Pero consigo vos estás la fórmula. rectificando, no es que estás controlando la señal. Eso es lo que no entiendo. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Hola, Carlos. ¿Llegaste? Justamente, todo bien, acá las corridas. Justamente eso es importante y lo hemos visto en la unidad número 2. ¿Qué controlamos con el ángulo de disparo en el controlado? Se te Pero escucha si medio vale bajo, de Carlos. 90 grados, ¿no sería inversor? Carlos, ¿Ahí te se escucho escucha? muy bajo. No sé los chicos cómo te escuchan, yo muy bajo. Yo lo escucho bien. También muy bajo. Yo bien. A ver. Ahí, Carlos, estamos con la unidad 5 de la variación de velocidad. Bueno, acá les voy a compartir la filmina. Estén atentos a estas situaciones. ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, fíjense que acá tenemos un motor en continua, pero está siendo alimentado por una red monofásica o trifásica, y se nos pueden dar estas situaciones. Y claro, como dice Carlos, no
necesitamos de la unidad 2 de los rectificadores, sean controlados, semicontrolados, para monofásico, para trifásico. Entonces esa pregunta está relacionada con esta forma de controlar la velocidad. ¿Sí? Sí, ahí entendí. En cuanto a Entonces ahí podríamos poner como verdadero. Profe, yo tengo Correcto. ahí. Fíjense acá cómo está más explícito el rectificador que tiene que está semicontrolado, porque acá tenemos dos SSR, y la fórmula, que es la que vieron también en la unidad 2, es variando el ángulo de disparo. Sí, ahí no sé quién tenía una pregunta. Yo, profe. Ahí en la consigna nos dice que la variación es inducida en el rotor. Correcto. ¿Eso no estaría generando como una fuerza magnética inversa, digamos? Mirá, El ángulo de disparo no tendría que ser inducido en el estator para modificar la velocidad del rotor, justamente. nosotros en la unidad 5 vimos las dos formas. En esta, fíjate en esta imagen, vos tenés tanto rotor como estator. Vos podés hacer la variación de velocidad por un lado o por el otro. A ver si en todas estas imágenes que vas a ver acá de control con rectificadores, si vos tenés un motor que tenga bobinado tanto en el estator como en el rotor claro que va a tener bobinado, pero en el estator puede surgir un motor de imán permanente, entonces no podés controlar nada ahí. Pero cuando es el caso de que tenés dos bobinados, vos podés controlar de un lado o del otro el nivel de tensión, que posteriormente va a ser la aplicación de corriente que va a haber en ese motor. ¿Se entiende, Rodrigo? Sí, 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 me queda claro, pero eh, no veo, claro, no veo las diferencias entre inducir el estator y el rotor en caso de que sean los dos bobinados. Eh, pero bueno, después lo investigaré más a fondo, mi duda, capaz que, no sé. ¿Inducir a qué te referís? Capaz que no te entiendo la pregunta. Eh, a ver si Profe, hay algo que pueda profe, le quería ayudarme. pedir si puede subir las filminas completas con los cálculos, porque por ejemplo, las fórmulas de Bach no están. Están las del Ah, Google. bien, Y bien, sí. Ahí, Germán, recuerdo lo que me habías pedido y había subido esta de la unidad 5 con las fórmulas y me olvidé de subir la de la unidad 3. Dale, dale, yo lo voy a cargar con las fórmulas. porfa. Bueno, sí, quería comentar algo más antes, a ver si ayudaba un poco a Rodrigo con la duda. Ujú. Es que en el comportamiento de un motor de continua, Mm, hablando esto de lo inducido, mm, eh, acá podemos recordar un poco lo que habíamos hablado del funcionamiento, de que cuando circula corriente por el rotor, este genera su propio campo magnético, el cual interactúa con el campo magnético del estator. Cuando empieza a girar el rotor, y al estar siendo atravesado por el campo magnético del estator, lo que sí surge es esta fuerza contraelectromotriz, pero surge por el movimiento relativo del rotor con respecto al estator, y como vimos ahí por ley de Faraday, el estator, el atravesamiento de las ondas magnéticas
producidas del estator por el rotor provoca esa fuerza contraelectromotriz, que después forma parte de la fórmula general. Eso es todo lo que puedo traer de lo inducido. Ok, claro, sí, sí, está bien. Diferente comportamiento del asíncrono, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, volviendo acá, variando el ángulo de disparo de un rectificador implementado en el circuito del rotor, verdadero. Variando el ángulo de disparo de un rectificador implementado en el circuito del estator, verdadero. Variando la amplitud de la tensión de alimentación CA del rotor. Esta es una de las que también hay que prestar atención. ¿Por qué no es válido? Porque habla de CC y ahí habla de CA. Correcto. Las últimas, variando la tensión promedio del rotor a través de una modulación por ancho de pulso. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Correcto, es la otra forma de variar. Y por último dice, variando la tensión promedio del rotor a través de modulación por ancho de pulso senoidal. Falso. Es verdadero, pero solo que es más eficiente, porque tenés menor pérdida de conmutación, ese tipo de cosas. El ancho de pulso senoidal debería tener o tiene otra aplicación, Consulta, profe. que es la que vieron en la unidad 4. Sí, El SPWM no se usaba para los inversores de CAC. correcto, correcto. Por eso, tiene una aplicación diferente, así que debería ser considerado falso. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos con la 5. Calcular el valor de tensión promedio del motor de la figura 3 si la tensión de alimentación BS es 12 y el ciclo de trabajo es 75%. ¿Cuánto les dio? 9 volt es BS por duty. Correcto, es una fórmula muy difícil. Esa traten de escribírsela en la mano o en alguna parte eh, porque puede salir. Estás enfermo, pero tenés la energía para hacer un chiste. No, eso me levanto zapatos. Tiene de todo. 6. Señala las diferencias conceptuales entre el control de velocidad de un motor asíncrono utilizando método escalar y método vectorial. ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien lo vio? Está en una de las filminas de la unidad 5, el motor asíncrono. Sí, también lo vimos en clase, que con control escalar varía la velocidad, variando la tensión y la frecuencia, y con control vectorial variamos independientemente el flujo y el par del motor. No va por ahí la respuesta. Hay una diferencia puntual sobre estos dos controles, el cual es que el método escalar hace uso de la intensidad del campo magnético en el motor como realimentación para regular la velocidad. En cambio, el vectorial no solo usa la intensidad del campo, sino también la fase del campo. Es esa la diferencia que hay entre ellos. Profe, ¿podrías repetir lo último? Sí, el control escalar tiene como realimentación
para regular la velocidad, la intensidad del campo magnético. En cambio, el control vectorial no solo usa la intensidad del campo magnético, sino la fase del campo magnético. Eso para mejorar la precisión de la velocidad. Puede ser que en el vectorial también nos permite controlar el par. No está muy relacionado. En definitiva, todos te permiten controlar, dependiendo de la curva, en qué par va a quedar. Por ejemplo, en esta imagen que estaba mostrando recién del motor continuo. Esto es continuo, ahí estamos hablando de alterno, pero fíjate la curva. El torque, o el par, o la cupla, se va a mantener constante y va a caer dependiendo en qué zona de velocidad se está trabajando. Esta era, digamos, no es igual que la del asíncrono, pero en el asíncrono sucede lo mismo. A ver, voy a buscar la fibina del asíncrono. Esta curva del par, fíjense, eso es el torque. La velocidad y el torque y el par de la carga van a dar el torque final de estabilidad en el cual va a quedar funcionando el motor. ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, acá tenemos un torque del tipo B que es creciente con la velocidad. Perdón, no es el punto B, pero la curva C. Es creciente con la velocidad y cuando coincide con el torque del motor, se queda en ese estado de equilibrio y en esa velocidad se queda trabajando. No es que por controlar el campo o tener información del campo magnético voy a poder definir el torque. Siempre estamos hablando de control de velocidad y eso en consecuencia nos va a dar un torque según la carga. A ver si acá tenía la... Acá. Acá está la respuesta del control escalar y control vectorial. En el control escalar se trabaja con el módulo del flujo magnético o la intensidad del campo magnético, y el método vectorial se trabaja con la fase, tanto la fase como el módulo del campo magnético. Ahí está la respuesta de esa pregunta. Después ustedes van a ver que en la aplicación variador de velocidad por control vectorial. Fíjense acá que este procesador digital de señales está tomando valores del campo magnético del motor asíncrono para que sea comparado acá en el regulador. Y esta imagen un poco más simplificada, donde dice que se tiene acá sensores de efecto Hall que están dentro del motor para tomar esos valores de fase. Y esos son utilizados para mejorar esa precisión.
Bueno, vamos con el siguiente. 7. Mencione los bloques que pueden conformar un variador de velocidad por control escalar para motor de inducción. ¿Alguno se anima a mencionar alguno? El bloque de rectificación, Sí. ¿Qué más? El convertidor. Sí. Y por último, Bueno, el inversor, y no sé si consideramos el filtro o no. claro, esa es la respuesta. Hay, hay otras respuestas, hay otros bloques que también se pueden considerar, pero mencionando uno de esos ya es suficiente. 8. Explique qué ocurre con el torque de un motor asíncrono si supera su velocidad por encima de los valores nominales de frecuencia. ¿Se acuerdan? ¿Alguno se animó? Yo no me acordaba si era que se detiene o se reduce el par. ¿Se reduce el torque, que no, profe? Se reduce y puede ser que vaya con generador. Correcto, correcto. Se reduce. En ahí estén atentos a las gráficas. Cuando hicimos los análisis, control por voltaje, control por frecuencia, estén atentos a la pregunta por lo que se pide. ¿Cuál es? o sea, profe, que aumentaremos la velocidad, pero perderíamos par. Sí, sí. Dice, explique qué ocurre con el torque si el motor supera su velocidad por encima de los valores nominales de frecuencia. Entonces acá en la gráfica de frecuencia, el torque empieza a reducirse y la velocidad aumenta. Acá estén atentos a qué pasa cuando se hace el control por velocidad. Siempre llegamos a una desventaja que es que se reduce el torque. En control solo por voltaje, en control solo por frecuencia, y lo único que nos va a ayudar a que no se reduzca el torque es el control tensión y frecuencia. Fíjense que las velocidades cambian, pero la curva de torque se mantiene. Eso es importante que lo tengan estudiado. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es este fenómeno de los frenados regenerativos. Profe, pero ahí solo es el caso cuando reducís la velocidad, no cuando lo aumentás. No, acá se aumenta. No, me refiero cuando mantenés el par. Cuando no perdés par, no podés Ah, ganar en velocidad. Sí, 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 solo sí, podés sí, sí. reducirla. Correcto, correcto. En este se reduce. En este se reduce, correcto. Más en los otros se aumenta. Les decía que tengan en cuenta estas gráficas. Alguna que otra vez hemos preguntado qué está sucediendo en la curva verde.
que es la carga del capacitor, o por qué tengo una curva descendente acá, o por qué tengo una curva negativa naranja, que es el torque. ¿Sería que cuando el motor baja la velocidad carga el capacitor? Sí, pero lo correcto es que se está frenando y está haciendo una regeneración de energía. Acá queda claro. Al hacer un frenado que genera energía en el sentido opuesto, ahí se carga el capacitor. Y la consecuencia del frenado es obviamente la reducción de velocidad del motor. Pero no está bien decir reduce la velocidad del motor y por eso se carga el capacitor. En realidad es un frenado regenerativo que produce energía eléctrica en ese sentido y consigue o se produce una carga en el capacitor y por ende se reduce la velocidad. ¿Ahí en qué cuadrante estaríamos? ¿En el segundo o el tercero? Esto sería en el segundo porque es frenado en avance. Claro, porque la tensión es positiva, sí, sí. Bueno, se lo menciono porque ahí ya terminaron nuestras preguntas, pero nosotros sacamos de ahí, de las gráficas, algún tipo de pregunta de esa naturaleza. Y no quiero que se confíen con este tema de las gráficas, que no lo tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí lo mío, Carlos. Bueno. ¿Cómo le fue mi parte, chicos? Ahí, Carlos, ¿querés compartir vos? Sí, ahí comparto yo. La vida es una lucha, profe, pero bien. Bueno, es más o menos lo del coloquio, ¿no? Los que estuvieron ahí el día martes. Bueno, el punto 9, ¿qué dice? Dibuje un rectificador, acá me falta un monofásico, bien, porque podría ser trifásico monofásico. Rectificador controlado completo con carga RL, bien. Indique la ecuación de tensión de salida y en qué cuadrante trabajaría con un ángulo de disparo de 135 grados. ¿Pudieron hacer ese? Sí. ¿Alguna duda? ¿En qué cuadrante trabajaría este? En el cuarto como inversor. Exactamente. Del ejercicio anterior, considere una carga puramente resistiva, indique la ecuación de tensión de salida y en qué cuadrante trabajaría. ¿En qué cuadrante trabajaría este? En el primero, porque no tenemos la bobina. Bien. Con los datos de la siguiente gráfica y considerando que la tensión en continua es de 24 voltios, calcule el ancho del pulso, bien, necesario para obtener a la salida una tensión de 60 voltios en alterna. ¿Pudieron hacer ese? No, ese no. Profe, nosotros hicimos como la fórmula para despejarlo, pero teníamos como una, o sea, es otro, mi cabeza, y mi duda era si se usaba P igual a 5 o si se tenía que despejar de alguna manera de la tabla. Justamente acá dice la gráfica, o sea, P, te hace falta P, y entonces lo sacas de esta misma gráfica. Sí, ¿cómo se ¿Puedes obtenía ese explicar la P? gráfica esa de cero? Porque no la entiendo nada. Bueno, justamente esta gráfica era la de múltiplos de pulso, la que vimos en la unidad 4. Fíjense que tenemos los valores normalizados acá, ¿no? Tenemos B
B sub n, bien, que sería la tensión en cada uno de de todos los armónicos respecto al principal, bien, o a la fundamental. Bien. Entonces, de este lado, en el eje le llamemos I, bien, tenemos de 0 a 1. Y fíjense que abajo tenemos el índice de modulación que habíamos visto en esa unidad, que justamente vimos distintos tipos de modulaciones, PWM, y uno de esos parámetros, ¿no es cierto?, era el índice de modulación, ¿no? Y también vimos una de las características de los inversores como el factor de distorsión, ¿no? Bueno, lo que se presenta acá es la salida de un rectificador, perdón, de una modulación de múltiples pulsos, en este caso tiene 5, ¿bien? Y habíamos dicho que si nosotros consideramos un índice de modulación igual a 1, ¿bien?, lo que podemos ver es que nuestro primer armónico va a tener este valor, ¿no es cierto?, casi un 90%, ¿bien? Vamos a tener implicancia del tercer armónico, ¿bien?, que iba a tener un 30%, ¿bien? Y también iban a aparecer el armónico quinto y el séptimo, ¿bien? Eso lo simulamos y lo vimos en clase, y veíamos, ¿no es cierto?, que si bien había un aumento de la fundamental, ¿no es cierto?, de la tensión de la fundamental, ¿bien?, seguían apareciendo armónicos en baja frecuencia, principalmente el tercero, ¿bien? Y bueno, el factor de distorsión, fíjense que tenemos casi, casi 3,8, ¿bien?, por acá, ¿bien? Bueno, en este ejercicio lo que pedí es que se guiaran con la gráfica, hicieran el cálculo, ¿bien?, del ángulo de disparo. Lo único que si ustedes aplican la fórmula, lo único que les está faltando es P, y pueden calcular, ¿no es cierto?, el ángulo de disparo. ¿Pero cuánto sería P? 5. Ah, está bien. O sea, partimos de... Porque a nosotros Claro, nos pero dio 3,93. O sea, a mí me dio 3,93. bueno, ahí también tienen, para corroborar esto, las simulaciones que les pasé, que lo que tendrán que hacer es entrar justamente a este de múltiples pulsos, configurar P igual a 5, el ángulo el ancho del pulso que les dio, y ver si la salida es 60, ¿no? Esa es otra manera, ¿no es cierto?, de verificar que haya dado bien el resultado. Profe, una consulta. ¿El parcial va a ser con compu para usar LT Spice o no? No, no, no. Estamos practicando, ¿no? Acá. No, ya sé, pero como dijiste que podemos usar, lo podemos simular, dijiste. Y al principio del cuatrimestre dijeron que tal vez el parcial era con LT Spice, no me acuerdo. Si quieren lo hacemos, pero va a ser más complicado, ¿no? No le vamos a estar tomando esto. No, nos quedamos acá. Ya, sí. No, no hace falta, profe. No, no, gracias, profe. Ah, pues, Está bien, Germán, no te da problema. Déjalo así. O hacemos menos Tomale, tiempo. tomale uno aparte a Germán, profe. Claro. Este era simple, ¿no? O sea, aplicar la fórmula y sale con frita, ¿no? Bueno, el que sigue, dice, el siguiente circuito representa la etapa de rectificación de una UPS. El mismo alimenta un banco de batería. Calcule el ángulo de disparo para el tiristor si la tensión requerida es de 14 voltios. ¿Pudieron hacer este? Sí. Bueno. Bueno, este es el que vimos. Todos hicieron perdón, de la unidad número 4, todos pudieron hacer el formulario. Profe, perdón, una consulta. El de arriba, Sí. ¿era 2 BM sobre pi por el coseno del ángulo?
¿La fórmula? ¿No era BM? A Teníamos ver, un debate o sea, tengo un problema con el tema de la bobina. pero acá no hay bobina. Pero Una- eso que está arriba, ¿no es una bobina? Cada vez es parte del circuito, pero vos estás cargando un banco de batería. Entonces es una carga pura. Sí. Listo. Es simplemente esto es para, o sea, no dice acá, que el siguiente circuito representa la etapa de un rectificador de UPS. Bien, es como más darle una aplicación al ejercicio, ¿no? Está bien. En caso que, Y en la caso bobina que que está ahí salga, es de filtrado, no es de carga. sí, habría que ver qué hace esta bobina, ¿no? Acordate que esto es un diagrama en bloque. Fíjense que cuando nosotros les pidamos específicamente que saquen los datos de la gráfica, se lo vamos a aclarar, ¿bien? De la siguiente gráfica o observando la gráfica, ¿bien? Esto es simplemente un diagrama en bloque, ¿no es cierto? Pero lo que se pretende acá es calcular la tensión al salir que carga un banco de batería, ¿bien? ¿Alguna duda o no? No, profe, quedó claro. Bueno. El 13, este lo habíamos visto en el formulario número 4. ¿Alguna duda con este? No, fue el que vimos la No, última vez. Oh, excelente. O sea, sería un medio puente, inversor. Medio puente. sí, Monofásico. y la tensión RMS, la componente fundamental, 0,45, ¿no es cierto?, de BS, BDS. ¿no? Bien. Sí. Este, el THD de esta gráfica, Eh, daba 0,15, creo. O sea, 15%. el resto, Dale, loco, que no era tan difícil. Ah. Explíquelo, profesor. Profe, ¿lo Sí, puede ya explicar a ese? lo pudimos. ¿pudieron hacerlo este o no? ¿O no saben cómo Sí, hacerlo? Sí, sí, el que vimos en el ejercicio. O sea, en Esto es aplicar fórmula, no es otra cosa, ¿no? O sea, claro, la fórmula que explicó la vez anterior. acá. A ver. uno, Estudien, ¿no? 1 sobre b más por la raíz de la suma de los cuadrados. Sí, no, me llama la atención el que dijo, explíquelo, por favor, porque no hay, o sea, hay que aplicar la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que hay que aplicar. ¿Bien? Donde Bn, ¿qué serían Bn? Los armónicos que no sean la Mónico. fundamental. Exactamente, y B1 es la fundamental. Entonces acá que voy a poner el valor de ¿no es cierto? El de la fundamental, y luego voy aplicando, ¿no es cierto?, la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los armónicos. ¿Bien? Aplico la raíz cuadrada, lo divido por la fundamental y me da el resultado. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Sí, porque nos cagaste a pedos en el trabajo práctico. Yo lo tengo grabado a fuego. Me van a volver loco, Sí, se chicos. entendió, profe. Yo pregunté recién, pero bueno, por ahí como no contestamos mucho, a ver si queda como que Bueno, pero no me hagan. no Si, nos van si a está claro, preguntar ¿no es y... cierto? No nos hagan hablar el pedo, ¿no? Ok. Si tienen dudas realmente, no digan sí, sí entendemos o no, no entendemos, sino esto o sea, nosotros no tendríamos por qué estar haciendo esto, ¿no? Esto es para beneficio suyo, ¿no? Aprovechenlo, no todos los profesores hacen esto. Bien. Bueno, vamos al punto 15. Esto ya unidad 6. Las tensiones máximas y mínimas sostenidas pueden causar que el equipo se desconecte. Gracias a pico de voltaje pueden causar fallas físicas de los equipos. Algunos de los dispositivos para mitigar estas perturbaciones menciono los dispositivos que
nos referimos. ¿Qué creen ustedes? Y la Edmund, mayoría de listo. equipos de la unidad 6, los varistores, estabilizadores de tensión. Excelente. Excelente. Bien, eso, si nos venimos acá, ¿El ABR y el autotransformador cuentan? dispositivo dice ahí. No contarían esos. Venimos acá. Porque tiene que ser un solo elemento, es como algo discreto, por eso. Ujú. Nosotros es más, hicimos hincapié y los marcamos acá en la filmina. Se está viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí. Acá lo dice. Es justamente lo que dice acá. ¿Eh? Y después la última, un verdadero o falso. Podemos utilizar conmutadores como los SSR para controlar la salida de un rectificador monofásico o trifásico. Sí. Verdadero. Bien. Los convertidores controlados no pueden operar como inversores en determinadas circunstancias. Sí, así tiene una bobina, sí. ¿Verdadero o falso este? Que Falso. dependen del tipo de carga y de que tengan el diodo volante, para mí. Acá no lo está aclarando. Sería falsa, ¿no? O sea, no te está diciendo si... Lean la pregunta y digan sí o no. ¿Bien? Profe, pero en base. No especulen si tiene o no tiene, ¿no? Sí, es falsa. Perdón, Profe. ¿quién iba a comentar algo? Perdón. Acá, Matías, en base a las determinadas circunstancias, ¿podemos tomar el ángulo de disparo como una circunstancia? ¿A dónde, perdón? No entendí. El ángulo de Pero distancia, es no el controlado. ángulo de disparo, en la parte del controlado. No te sigo, perdón, Matías. ¿Dónde dice eso? No, yo puse que era verdadero porque en el caso de que el ángulo de disparo sea mayor a 90 o menor a 90, cambia eso, que sea un inversor o un rectificador. Pero ahí la pregunta si no pueden operar. Y, o sea, es falso porque sí pueden operar. Claro, pero dependiendo del ángulo. Así que por eso preguntaba, porque te habla de determinadas circunstancias y no podría en el caso del ángulo. Claro, o sea, acá lo que voy es que los controlados vos lo podés hacer, según tu aplicación, ¿no es cierto? Lo podés hacer trabajar tanto como rectificador o como inversor, ¿no? Y acá lo que te está diciendo es que no pueden operar como inversores, siendo que es falso porque vos controlás la salida, ¿bien? Después son 3 pesos aparte, ¿no es cierto? Si le ponemos diodo volante, si, si el ángulo es menor a 90, ¿no? Son otras aclaraciones que en este caso no están ahí, ¿no? Acá es solamente pregunta, una afirmación. Está O sea, bien. puede ser que Es es falso falso, porque sí es verdadero que pueden controlar. exactamente. Quizá capaz que, no sé, vamos a pensar bien los verdaderos falsos para que no se las compliquemos tanto. ¿Bien? En vez de determinadas circunstancias, ¿no aparece determinadas configuraciones? Y habría que verlo. Veamos el punto C. Los rectificadores trifásicos de 6 pulsos contienen 6 diodos o SSR y los rectificadores de 12 pulsos contienen 12 diodos o SSR. ¿Verdadero o falso eso? Sí, verdadero. Verdadero, exactamente. Los rectificadores trifásicos en puente producen una salida aproximadamente continua o Profe, yo discontinua. solo tengo una duda. Cuando decís pulso, ¿no tendría que ser SSR? ¿Sí o sí?
No, porque cuando vimos los no controlados, Sí. también teníamos pulsada la salida. Ah, no estoy entendiendo bien el concepto de pulso entonces. Yo pensaba que pulso estaba asociado al gate No, del no, no. SSR. Acuérdate que estamos hablando de rectificadores, ¿no? Convertidores, acá. Sin aplicar filtro ni nada. ¿Eh? Que teníamos así, ¿se acuerdan? Y si nos Ah, ¿te íbamos, referías a eso con pulso? Yo pensé claro, que decías. Está bien. y si nos íbamos, bueno, acá, a este que es trifásico totalmente controlado, fíjense, veíamos, ¿no es cierto?, que la salida aumentaba 6 veces, ¿no? Sí. Está A bien. eso es lo que, O lo sea, que se me refiere a refería. la salida con los pulsos. Exactamente. Está perfecto. Bueno, y el último punto, los rectificadores trifásicos en puente producen una salida aproximadamente continua o discontinua según el tipo de configuración. ¿Verdadero o falso eso? Acá quizá me faltó controlados, ¿no? Pero sí podríamos, ¿no es cierto?, tener una salida continua o discontinua, ¿no? A lo que me refiero es a esto, a ver. Acá, en trifásicos, esta parte de acá, ¿no? Cuando teníamos este serruchito, ¿no es cierto? Esto era modo discontinuo, ¿no? Sí. Y si nosotros aumentábamos el ángulo, ¿no es cierto? Perdón, el ángulo era menor a pi sobre 3, sabíamos que era continuo. ¿Por qué? Porque nunca tocaba, o sea, siempre estaba por encima de 0, ¿no? Si nos vamos Sí. acá a los no controlados, al trifásico, siempre era una tensión, ¿ve? Por encima de 0, continua, ¿no? Entonces, si nos venimos acá el verdadero o falso, quedaría como verdadero. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, sí, se entiende. Pensé que Bueno. era igual con el ángulo de disparo, pero está bien, calculo la configuración también. Ujú. Genial. Bueno, no sé, ¿alguna duda, algo que quieran que repasemos? ¿Cómo lo vieron al examen? ¿Qué les parece No sé cuánto tiempo le diste, Diego. Yo estuve complicado hoy. Empezamos 18:45 hasta las 8:10. Pero no... esa es buena pregunta, chicos. Si alguno lo hizo completo y tomó el tiempo, sería una buena realimentación para nosotros. A mí me Tienen que faltó, no... profe. Yo particularmente no llegué con el tiempo. Bien. Yo tampoco. No llegué tampoco. Tampoco, me faltó una. Sería algo así como de 1 hora y media a 2, sería entonces. Sí, con eso estaríamos bien. Convengamos que fue a carpeta abierta, ¿no? Pero, ¿estudiaron o se tuvieron que ver la filmina? Sean sinceros, ¿no?
No, Particularmente con la sí, muchas química, horas. pero aunque estudies, o sea, tenés que como ponerte a reflexionar. Para mí, sí, 1 hora y media, 2, estás re bien para esto. O sea, pues si es más tiempo, ya empezás a dudar un montón, ya 1 hora y media, Me 2 parece que está sí. bien. A lo que voy Recuerden es que, que sí, no les dije eso, Carlos, que me aclaraste ahí que me lo hiciste por el chat. Pero otra cosa que les quería decir, que recuerden que aprobando este examen y con las otras condiciones que ya saben, se sacan la materia de encima, ¿no? Eh, que aprovechen esa Somos los más situación. interesados en eso, profe. No sé si todas las materias le dan la posibilidad de promoción directa con el examen. ¿En Eh, cuánto se promociona, profe? Creo que habíamos dicho con 8, Carlos. Está sí, en la... está en la presentación de la materia. Sí, es lineal, ¿no? 80%. Ante esas dudas, está ahí en información de la materia, presentación de la materia, una presentación humilde que habíamos hecho en su momento. Dice, promoción, trabajos prácticos aprobados, examen 80%, asistencia 80%. No podemos negociar un 70, profe, ¿no? Ahí lo Particularmente, hablamos con... profe, como para acotar algo, ¿no? Son muchas unidades en un solo parcial. Particularmente, no sé, los demás chicos por ahí, no sé, soy yo nomás. Sí, eh, es cierto, mucho contenido para un solo examen. Eh, Vamos a hablar con Carlos ahora el fin de semana, si estamos de buen humor, si nos va bien en casa, si nos tratan con respeto en casa. Vemos si podemos reducir ahí, mejorar algo. Profe, tenemos que hablar de algo más importante que el parcial. Apa, Después lo podemos charlar en particular, pero ajá, se va a bajar Dimas. Así que necesitamos que cada uno de ustedes se agarre una materia del cuatrimestre que viene. Se pueden, así cubrimos y seguimos teniendo 2 materias fuertes y una que, bueno, deje mucho que desear, pero al menos sigue teniendo sentido la carrera. ajá, se Lo baja digo en ahí. forma de chiste, pero no es tanto. Pero Pero nos preguntaron a nosotros si seguimos o no. no, yo asumo que ustedes siguen, 100%. Y les pido que redoblen la apuesta o nos consigan a alguien que más o menos sepa una materia, algo. Pero eso lo tienen que hablar ustedes con la gente que... Sí, ya sé que no tienen nada que ver, pero bueno. O sea, yo quejarme me voy a ir a quejar, pero Vamos a ver cómo sea todo para el cuatrimestre que viene. Hay muchas bajas, no solo en la licenciatura, sino en la mecatrónica. Me han llegado ahí unos rumores. uy, estamos hasta las manos. Sí, sí, hay mucho desplazamiento de docentes donde no le está cerrando la actividad universitaria. Por suerte, ahora entiendo que se despidió la justicia con el tema del presupuesto universitario y el Estado debería ayudar o debería aplicar la ley. No sé si fue hoy o ayer, no entré a leer bien por completo, pero ese tipo de cosas yo creo que va a ayudar a reforzar la educación.
acá ya estamos empezando a ver esas consecuencias. Ujú. La salida de algunos docentes con experiencia o que ya tiene varios años, ya tiene bien armadas las cátedras. Bueno, un poco lo que hablábamos en clase. Sí. El Dimas También hay estaba bajo de alumnos en la tecnicatura. ¿Cómo, Cristian? Que conozco varios que se han bajado de la tecnicatura también por el aumento que le dijeron que iba a venir. Y un compañero de trabajo en particular porque no le dan la equivalencia. Ajá. La cuota, digamos, de la tecnicatura le van a hacer un aumento. Sí, sí, ya le avisaron. Claro. ¿Saben cuánto están cobrando esa cuota? No me acuerdo. Y nosotros antes de que nos fuimos el año pasado estaba en 130 más o menos. 151 dice. Sí. Ah, mira. Con aumento, Cristian, ¿de cuánto era? No, no recuerdo, pero me acuerdo que me dijo que se le iba, creo que un 20% más, algo así. Claro. Ah, como a 160. 180 más o menos. Ah, Bueno, profe, nada. No era para poner bajón a todos, pero bueno, era para decirlo también. Sí, sí, pero también son cosas que se tienen que hablar, digamos. En algún espacio se tienen que mencionar, estar consciente de lo que está sucediendo, es también una forma de estar preparado para las decisiones. Pero está bueno que ustedes también o sea, está bien que lo digan acá en clase, pero lo tienen que exponer también al resto, ¿no? Para que acá los que se perjudican son ustedes, ¿no? Sí. Y eso hay muchos que no lo ven y en la carrera de grado está sucediendo lo mismo. ¿Bien? Sí, yo le lloré al Dimas que no se vaya, pero me dijo, pero que no me cierra quedarme acá. Está muy difícil. Así que lo entiendo. Y hay que ver si le podemos hablar al director de la carrera, a ver si tienen pensado alguna alternativa. Y sería el coordinador, que es Sí, el César, Sí. ya debe tener varios problemitas y varios dolores de cabeza para resolver en el cuatrimestre que viene. Y como les decía, no solo licenciaturas, sino tecnicaturas. También entiendo que también es coordinador de mecatrónica. ¿Y ustedes, profe, que no saben qué van a hacer el semestre que viene?